Y por otra parte, también durante esta jornada hubo declaraciones de la presidenta del Frente Amplio que tiene que ver con esto respecto al tipo de oposición que van a hacer sobre el gobierno de José Antonio Kast. Y ella señalaba que iban a ser implacables en cuestiones vinculadas a educación sexual, cambio climático, derechos reproductivos. Me da la impresión, eso sí, que van a tener que ser implacables, como lo dice ella, más con el Partido Libertario que con el gobierno del presidente Kast. Yo no veo por ahora al gobierno del presidente Kast inmiscuyéndose o enviando proyectos de ley relacionados a educación sexual, cambio climático, derechos reproductivos. Esa es una agenda que yo la vincularía más a Kaiser que al actual José Antonio Kast. Por lo tanto, la implacabilidad del Frente Amplio y de Constanza Martínez sobre estos asuntos la va a tener que buscar una vez que los miembros del Partido Nacional Libertario presenten proyectos relacionados a educación sexual, cambio climático o derechos reproductivos. Como el gobierno del presidente Kast seguramente o esperaría, porque estamos en una situación de emergencia según se desprende de su palabra, y estas tres cuestiones que acabo de mencionar no forman parte del programa original en cuanto a las dimensiones de emergencia que él señaló, uno podría colegir de esto que entonces el Frente Amplio va a ser una oposición más de cooperación que de conflicto, porque no va a tener al frente un gobierno que esté dispuesto a enviar proyectos de ley disruptivos sobre los tres asuntos que acabo de señalar. Sabemos, eso sí, y esto es una discusión que siempre se da antes de iniciar un gobierno en cuanto a qué oposición va a ser más dura, qué oposición va a ser más blanda. La mayoría de las oposiciones, por lo menos de lo que tenemos un poco de recuerdo, en este periodo, dicen que van a ser oposiciones más de colaboración o de cooperación, pero después el comportamiento es totalmente distinto. Yo escuché o leí a Lagos Weber dice tenemos que formar una oposición que sea más de colaboración, claro, pero Lagos Weber ya no va a ser legislador, va a ser ex senador, y a no ser que pelee por la presidencia o la directiva interna del PPD, ese tipo de declaraciones no tendría mayor efecto. Bien interesante el cómo se está perfilando la oposición. Yo tengo la sensación de que el Partido Comunista como que ya definió sus derroteros, ¿no? Porque ya hace un par de semanas notificó movilizaciones en las calles, convocó para el 8 de marzo, para el 1 de mayo. Ya, ahora, digamos, está definiendo en el fondo, no importa si el resto de la izquierda me quiere acompañar en esto, pero nosotros no nos vamos a mover de esta convicción que tenemos respecto de Cuba, Venezuela, etcétera. Pero por otro lado, el Frente Amplio también está como en este proceso como de acomodo. Hoy día la entrevista con Constanza Martínez, que fue una entrevista bien interesante. Ella intenta tener una mirada autocrítica y en algunos aspectos la consigue, pero hay como una cuestión en la matriz que automáticamente los lleva a criticar a la derecha y no concentrarse, digamos, una autocrítica que no autocrítica. Claro, ver la paja en el ojo ajeno, no ver la viga en el Claro, otro. perdimos porque en el fondo los otros hicieron mejor campaña en redes sociales con fake news. Es como, eso no es una autocrítica, digamos. Claro, parece, pero en realidad es vuelta por mentiroso. Claro, entonces da la sensación de que como que están esperando la más mínima provocación de algo que no les guste del próximo gobierno, Rodrigo, como para automáticamente salir a reaccionar con todo. Y eso augura una situación que puede ser compleja, porque no olvidemos que es el mismo sector que acusó constitucionalmente 2 veces a Sebastián Piñera. La segunda, por el paupérrimo manejo de la pandemia, según ellos. Nunca olvidemos que llegó a avanzar en la Cámara de Diputados, o sea, llegó hasta el Senado. Sí, claro. Y miremos cómo fue el manejo de la pandemia en Chile con la retrospectiva del tiempo. Es increíble, sí, pero es cierto. Ojalá no agarre valor este pronóstico que hacía en su momento Oscar Landerreche, que de hecho lo conversaba con ustedes, este tema, el pago por ver. O sea, si el Frente Amplio efectivamente maduró y aprendió algo en estos 4 años de gobierno, bueno, que eso se vea reflejado en el próximo Congreso. Además, el presidente Boric, que también, por supuesto, luego del 11 de marzo va a tener que mostrar una nueva cara como exmandatario, visualizar de qué manera se va a instalar también como líder del Frente Amplio y después del progresismo. Es bueno ese punto, a pesar de que él decía en la entrevista al diario El País que, sobre todo en la primera etapa, no pretende ser alguien que tenga demasiada figuración, pero sí defender su legado. Sí.
Y si uno revisa un poco como la historia de lo que ha planteado Boric en los últimos años, a él le gustaría mucho dedicarse a escribir. Sí. Entonces es muy probable que concentre parte, porque se ha especulado mucho, si va a ocupar un cargo internacional. Lo descartaba también en la entrevista. Pero no lo dice, pero si uno recuerda un poco lo que ha dicho Gabriel Boric, a él le gustaría mucho dedicarse a escribir. Tiene muchas ganas de dedicarle tiempo a eso. Pero lo que no puede pasar es que él abandone el liderazgo de su propio sector. O sea, él es el líder del sector. No puede olvidar eso. Un presidente automáticamente cuando pasa a ser expresidente, por default es líder del sector. Lo interesante es que la autocrítica que él plantea también en esta entrevista recoge precisamente esos aspectos. O sea, no le podemos echar la culpa siempre a la derecha al empedrado. De los fracasos. Uno tiene que también ser capaz de visualizar en qué cosas falló, cuáles cosas faltaron. Y es cierto, el presidente Boric, cuando deje la moneda, se va a tomar un tiempo, y esto se ha conversado también en Palacio, probablemente para enfocarse en ser papá 24/7. El cambio de casa. Recordemos papá, que tiene que arrendar un espacio antes mientras de cambiarse tanto, San se cambia Miguel. la definitiva. Eso del libro también ha sido bien mencionado. Y es muy probable, Juan Manuel, que la posta de este legado la tomen algunos de sus colaboradores, de sus ministros más cercanos, y que se comience a instalar una suerte de plataforma, no le llamemos Fundación Boric todavía, pero que eso empiece a agarrar vuelo durante este año. Entonces va a seguir vigente su mensaje, su reflexión, pero él va a estar más bien en un puesto mucho menos visible hasta que llegue el momento, por supuesto, porque tarde o temprano va a llegar. Bien, pues Mauricio, Rodrigo, nos juntamos mañana, como siempre, en nuestro blog político. Hasta mañana. Un abrazo, Mauricio. Chao. Chao, Rodrigo.